Ya comienza por Radio Hugo un interesante programa que acerca leyes a todos nosotros junto a Pamela Celedón, profesora de Derechos Humanos de la Hugo. Ya comienza Derecho para Todos en Radio Hugo. Hola, muy buenas, tardes, días, noches, no sabemos en qué momento nos van a escuchar, pero ciertamente estamos muy felices por parte del Núcleo de Migraciones de la Universidad Bernardo Higgins y la Escuela de Derecho, porque tenemos una invitada sumamente especial a nuestro programa Derecho para Todos. Ella es la profesora de Derecho Migratorio de la Universidad Alberto Hurtado, Gabriela Hilliger. Ella dirige un proyecto sumamente interesante que se llama Proyecto Nacionalidad. Entonces, bienvenida, Gabriela, estamos sumamente contentos de tenerte acá. Cuéntanos de qué se trata el proyecto Derecho a la Nacionalidad, por qué nace este proyecto, quién lo origina, o qué caso, por qué este tema y no otro tema, por qué no, el derecho a la identidad, sino nacionalidad. Cuéntame. Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Estamos muy honradas. Este proyecto somos 3 abogadas, la abogada Macarena Rodríguez, la abogada Manuela Campos y yo, y estamos muy agradecidas del Núcleo Migrante y de la Facultad de Derecho de la Universidad Bernardo Higgins. El proyecto de nacionalidad surge a partir de una problemática que empieza a visibilizar desde el trabajo mismo de la clínica jurídica del Alberto Hurtado, que fue bastante pionera en este tema. Es empujado en colaboración con el Servicio Jesuita Migrante y con ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. Cuando empezamos a ver que muchos niños y niñas comienzan a ser inscritas como hijos de extranjero transeúnte, y en el fondo esa inscripción la autoridad la hace basándose en la situación migratoria irregular de los padres, haciendo una mala interpretación y aplicación de la excepción a la nacionalidad que había en la Constitución. Entonces, eso ya se había litigado por parte de la clínica jurídica y la Corte Suprema había hecho un pronunciamiento en el 2016, porque un poco para explicarle a quienes nos escuchen, Chile se rige por el principio ius solis en temas de nacionalidad. O sea, si tú naces en territorio chileno, tú debieras tener la nacionalidad chilena. Y tiene la Constitución actual una excepción, que es el hijo de extranjero transeúnte, que está en el artículo 10 de la Constitución, y que indica que si uno es hijo de extranjero transeúnte, entonces está exceptuado de esta nacionalidad. Entendiéndose por transeúnte, en general, las personas, por ejemplo, los padres de un niño que vienen en una misión diplomática, que por lo tanto en el fondo están en como representación de su país, pero en el fondo la autoridad administrativa siempre incluía situación de migrantes irregulares o migrantes turistas en esta excepción e inscribía a esos niños como privándolos de la nacionalidad chilena. Cuando eran niños que, como desarrollaban toda su vida acá, esta inscripción les traía un problema, porque si verdaderamente eran hijos de extranjero transeúnte, los niños nacían y volvían al país de origen y ahí tenían la nacionalidad de sus padres y no había problema. Pero como en el fondo aquí estos niños vivían y sus padres habían venido a Chile con ánimo de permanencia, esta vida había vulneración de derechos. Entonces, en el fondo, frente al pronunciamiento de la Corte Suprema, la autoridad siguió aplicando esta excepción en casos de situación migratoria irregular, y el proyecto nace como una forma de trabajar con esos casos, obtener un pronunciamiento nacional de la autoridad y prevenir, idealmente con educación en derechos de las mismas comunidades, como con capacitaciones a autoridades para que esto no siga produciéndose. A ver, te pregunto, esta excepción constitucional, es decir, hoy por hoy sigue siendo esta constitución vigente a pesar de que tenemos una convención constitucional redactando una nueva constitución. Si ustedes les pidieran su opinión y que redactaran nuevamente el artículo 10, ¿cómo sería esa nueva redacción para ustedes para que se evitara tener estos problemas de inscripciones irregulares? Muy buena pregunta. Bueno, de hecho, Macarena, que es parte del equipo, participó bastante dando consejos y, en definitiva, la redacción
que está propuesta en el texto ya y aprobada por el Pleno, es una redacción bastante... que avanza en un enfoque de derechos con respecto al anterior, porque ya no habla de hijo de extranjero transeúnte, sino que derechamente dice que personas que nacen en el territorio chileno son chilenas, y la excepción dice explícitamente que se exceptúa a los hijos e hijas de personas que están en una misión oficial respecto de sus países. Entonces evita que frente a un término más ambiguo, la interpretación en el fondo se use arbitrariamente, excluyendo casos que debieran en el fondo... de reconocérsele la nacionalidad en base al fondo. Bien, te pregunto, cuando ustedes empiezan con estos casos, yo asumo que habría algún tipo de litigio que a ustedes les llamó la atención, caso emblemático por el cual comienzan a trabajar, porque básicamente ustedes dentro de Instagram y las redes sociales manejan mucho, la invitación es siempre que toda persona nacida en Chile, o madres sobre todo, embarazadas migrantes, o personas, en el caso actual venezolanas, que tengan hijos nacidos en Colombia, Perú, ustedes le hacen un llamado que si ven que en la partida de nacimiento dice transeúnte, aunque muchas de ellas no saben ni siquiera que eso lo dice, porque algunas preguntan, ¿cómo sé yo que eso está hecho de esa forma? Porque no todas las personas conocen o leen los documentos legales. Entonces, básicamente, hoy por hoy, dentro de los casos emblemáticos que ustedes tienen, ¿qué es lo que están viendo o cuáles serían esos casos que ustedes hoy por hoy están trabajando en el 2022? O sea, casos recientes, casos emblemáticos, para conocer un poco la práctica que ustedes hacen diariamente en el proyecto. También me llama la atención si hay estudiantes participando con ustedes en el proyecto. ¿Estos estudiantes de qué año de la carrera serían? Perfecto. Hablando de casos, en el fondo, yo te diría que tenemos como 3 líneas de casos, cada uno con su rasgo emblemático. O sea, por un lado tenemos como herencias de la doctrina previa al pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces se trata de casos de personas en situación de vulnerabilidad bastante extrema, que en general se trata de hijos de bolivianos o peruanas, en el fondo de hace muchos años. O sea, estamos hablando de personas de 40 o 60 años, nacidas en territorio chileno, pero cuyos padres en el fondo tenían el ánimo de permanencia en Chile, que es para los estudiantes en Derecho, el ánimo es lo fundante en el fondo era lo fundante para excluirse de esta característica de transeúnte, que es el opuesto en el fondo a la permanencia. Entonces ellos tenían, pero ingresaban a Chile con visa de turista, usando su documento de identidad de Perú y Bolivia, ya que no requerían visto consular ni nada de eso. Pero los padres en el fondo entraban y salían dentro de 90 días para cumplir con estar legalmente en Chile, pero ellos, si bien usaban esa visa de turista, no es que ellos quisieran vivir como turistas en Chile, era la única forma o vía que ellos encontraban para poder vivir legalmente en Chile. Entonces, y estamos hablando de población viviendo en lugares limítrofes. Entonces son Arica, Tacna. Entonces encontramos algunos casos de hijos de bolivianos, hijos peruanos, personas entre 40 y 60 años, que llevan viviendo como apátridas en el fondo. Están viviendo así cuando no debieran serlo, puesto que nacieron en territorio chileno y sus padres tenían ánimo de permanencia, pero en el fondo se les consideraba transeúntes por su visa turista al momento de inscribir a estos niños. Y, como dices tú, como son personas viviendo en situación de pobreza, en localidades bastante aisladas, no tuvieron conocimiento de esto sino hasta que nuestro proyecto comienza a viajar a estas zonas y en trabajo con municipalidades identificamos estos casos. En esos casos lo más complejo es la evidencia, porque, si se quiere en el fondo trabajar por la vía del pronunciamiento de nacionalidad, que está como una opción de la ley antigua, hay que probar el ánimo de permanencia de padres que muchas veces están muertos, niños y niñas que no tienen documentación relativa a los padres. Entonces construir esos casos es bien complejo. Lo fuimos logrando, pero en general no nos iba bien con la vía administrativa, o sea, con pedirle al Departamento de Extranjería e Inmigración en ese tiempo, que el Departamento de Extranjería e Inmigración en esa época, como era un departamento muy chiquitito, su análisis era muy precario.
Entonces solían rechazarlo por falta de evidencia. Y no fue sino hasta llevarlo usando el recurso de reclamación de nacionalidad ante la Corte Suprema, que la Corte Suprema sí comprendió lo que había acá, sí comprendió que había una infracción al derecho a la identidad y al derecho a la nacionalidad de estas personas, y con eso nos fue bien y sentamos jurisprudencia. Entonces esa es una línea. Y la línea más actual y la mayoría, porque estos son casos emblemáticos, pero no es la mayoría. La mayoría de nuestros casos hoy son con padres y madres venezolanos, algunos colombianos, pero la mayoría son venezolanos, que los registros civiles, en el fondo, no sabemos bien ahí qué es lo que pasó, si habían ciertas instrucciones. Yo quiero presumir que había buena fe, sino que había en el fondo ignorancia de parte de las autoridades de ciertos municipios, porque se concentraban en ciertos registros civiles. Por ejemplo, en el 2021 tuvimos inscripciones de hijos de extranjero transeúnte que no correspondían en Cerro Navia, por ejemplo. Entonces, ha sido trabajar por la vía administrativa, que en general nos estaba yendo súper bien y era muy fluido, pero llegó un punto en que, bueno, y tú, Pamela, debes tener esta experiencia en casos que trabajen, que empezaron, en el fondo, dilaciones de las resoluciones administrativas muy, muy grandes. Y en el fondo ahí estamos viendo estrategias pero afortunadamente con la implementación del Servicio Nacional de Migración y las nuevas autoridades hemos empezado a obtener resoluciones favorables nuevamente. Y una tercera línea de casos son también padres y madres venezolanas con niños nacidos en Colombia, que no alcanzan en el fondo a obtener el reconocimiento de su nacionalidad en el tránsito hacia Chile. Entonces llegan, y para poder en el fondo regularizar al menos la situación de esos niñas y niñas que no pueden recibir una sanción por el ingreso por paso no habilitado de sus padres, tenemos que tener un documento de identidad, y ahí vemos un obstáculo, entonces trabajamos para poder resolver esa situación. Perfecto, o sea que son 3 líneas. Padres, casos quizás más antiguos, asumo que habrá alguna jurisprudencia ya en Corte Interamericana o en Corte Suprema de estos casos, sí, que los podríamos narrar ya quizás con más abundancia en el segundo segmento. Me decías que, el caso de los padres venezolanos que inscriben hijos en Chile, como están en situación irregular, los registros por desconocimiento del cambio de la norma, a lo mejor les colocan esa condición, y son recientes, y los casos de personas que, claro, son extranjeros venezolanos que migran a Colombia y luego hacen una segunda migración. Exacto. Y vienen a Chile y no logran obtener documentación de Colombia de sus hijos. Entonces, claro, no los pueden legalizar acá porque ni siquiera tienen la documentación de Colombia. Exacto. Es un caso bastante frecuente ese. Muy frecuente. Y en las últimas llegadas de población migrante, esa es la mayoritaria. En el fondo, personas que vienen en un segundo paso a Chile y ya pasaron por Perú o por Colombia. Correcto. Entonces, sí, estamos viéndolo, es bastante común. Sí, hay una problemática también con Ecuador, hay varias circunstancias allí, mucha gente de Argentina también se está viniendo ahora, es decir que el problema es muy probable que continúe habiendo, claro, mucho trabajo para ustedes, ¿no? Entonces, están interesantes las 3 líneas. Mencionaste que ustedes son 3 profesoras, Macarena, Manuela y yo. Y tu persona. ¿Y los estudiantes cómo colaboran? A ver, en general, los estudiantes colaboran en la medida que, por ejemplo, nosotros sí tomamos directamente los casos de nacionalidad, pero a veces referimos en el fondo a los estudiantes vía clínica jurídica los casos de los padres, en el fondo, porque el objetivo sería idealmente regularizar a toda la familia. Claro. Ahora, nosotros nos focalizamos en niñez y siempre también le explicamos a los padres lo relevante que es reconocer la nacionalidad chilena de niños y niñas, o la colombiana, sea en su caso, que además tiene facilidad de optar en el fondo a pasaporte y a visa en Chile, porque en el fondo también regularizar a los niños también trae una consecuencia para los padres, aun cuando tal vez no hay una vía de regularización directa para los padres. Porque, por ejemplo, si se tiene que revisar una medida de expulsión de un padre o madre, el hecho de tener un hijo o una hija chilena para poder citar el principio de reunificación familiar es relevante. Entonces, con los estudiantes en general trabajamos más con respecto a los casos de los padres. Perfecto. Me parece súper bien. Entonces, vamos entonces en este instante a hacer una pausa musical para luego continuar explicando este interesante proyecto de la Universidad Alberto Hurtado, Proyecto Nacionalidad. En la página de
continuando acá con esta temática con la profesora Gabriela, estamos conociendo muchísimos temas importantes, criterios jurisprudenciales, y yo me pregunto, en este campo, digamos, del derecho migratorio, estos problemas que también son un poquito internacional privado, ¿existen muchos abogados formados o más bien existe mucha población que requiere información y no tiene posibilidades? O sea, es decir, ¿tú crees que esto es un área que podrían hacerse especializaciones y quizás los estudiantes podrían ejercer en ella? ¿Ves a los alumnos interesados en ejercer allí? Coméntame cómo es esa experiencia con la clínica, con todo este proyecto. Perfecto, sí. Yo creo que el campo del derecho, y en eso, en el fondo, las facultades de derecho están un poquito atrasadas con esta necesidad, en las necesidades que hay de orientación legal en materia migratoria, con la oferta, en el fondo, que se genera desde los abogados y, por lo tanto, desde las facultades de derecho. Así que yo sí creo, y también se los promuevo a mis estudiantes de derecho migratorio y en la clínica jurídica, que independiente que tal vez a lo mejor los alumnos no tengan eso como un horizonte directo y a lo mejor están pensando en ser abogados penalistas o de familia, es súper importante que tomen herramientas en materia migratoria porque este va a ser un campo que solo va creciendo. Las necesidades van a seguir. La nueva ley de institucionalidad migratoria es más compleja que la antigua, que en el fondo se creó en un tiempo en que Chile tenía escasa población migrante y que lo hacía desde un enfoque meramente de seguridad nacional. Ahora se comprende, hay un ánimo de inclusión y se entiende que la comunidad migrante llegó para quedarse y va a ir creciendo. Entonces se necesitan abogados especializados. También en el fondo con el crecimiento del área va a empezar a suceder también, que es probablemente lo que pasa en Estados Unidos, que yo viví 10 años y ahí trabajé también en temas de servicios legales de migrantes, que se produce un mercado como clandestino de notarios que dan consejos legales cuando no están autorizados. Entonces, una forma de combatir eso es promover que haya muchos abogados que le puedan dar información a la gente que pueda confiar para tomar buenas decisiones. Y ahí, en el fondo, los estudiantes también pueden dar... puede producirse un círculo virtuoso en el sentido de que hay comunidades, hay personas que no pueden a lo mejor pagar por un servicio, entonces de ahí el trabajo que hacen las clínicas jurídicas o proyectos de beneficencia que tal vez tienen abogados supervisantes, pero es que los estudiantes de derecho pueden también en el fondo proveer un puente entre la gente y los abogados, puede ser algo bastante bueno. Es muy interesante esa propuesta porque ciertamente hay pocos abogados especializados en derecho migratorio y no hay una jurisdicción migratoria, no hay tribunales migratorios. Por ende, las causas relacionadas a esta temática, ¿qué acciones pueden intentarse? O sea, ¿qué tipo de causa o qué tipo de recursos usualmente? Yo sé que son los recursos constitucionales, es decir, las acciones de protección y amparo. Y a nivel de derecho administrativo también sé que se manejan algunos tipos de... O sea, derecho administrativo se puede utilizar en el fondo el de reposición, o sea, pedirle una reconsideración administrativa a la misma autoridad. Pero con la nueva ley van a haber nuevos desafíos en términos de tramitación. O sea, hay un recurso que va a ser especial para las órdenes de expulsión, en que va a ser un procedimiento contencioso. O sea, va a necesitar la persona de un abogado que puede preparar una debida defensa ante una expulsión, porque se requiere un análisis crítico legal con respecto a la evidencia de la conveniencia, si esta persona es o no una amenaza para la seguridad nacional, si esta persona o no está sujeta a las prohibiciones de ingreso. Todo ese análisis requiere que lo haga un abogado para que aumenten en el fondo las probabilidades de éxito de revertir esa orden de expulsión. Recurso nuevo que lo va a ver la Corte de Apelación. Entonces, hay nuevos espacios con la nueva ley, y incluso si se trata solamente de solicitudes de permiso de residencia, igual, en el fondo, obtener el consejo legal de un abogado que le permite a uno presentar su caso, aun cuando sea la autoridad administrativa, para que le otorgue el permiso, aumenta las chances de no cometer un error y que a uno se le rechace esa solicitud por el mero hecho de no haber adjuntado los documentos debidamente, por no entender el requisito de la apostilla o la legalización. Entonces, va a haber un campo que necesita de abogados migratorios de las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas. Muy bien, Gabriela, perfecta esa respuesta. Yo me preguntaba si el proyecto se llama Proyecto Nacionalidad y ustedes también trabajan con muchas mujeres embarazadas migrantes, que asumo que muchas de ellas, a pesar que tienen hijos chilenos, su situación en el país quizás es irregular.
Y aunado a ello, es importante, o menos que algunas que estén en situación de irregularidad, quizás desconocen que pueden hacer un trámite para nacionalizarse chilenas en vista de que sus hijos van a crecer acá y por ende es muy probable que ellas también hagan un proyecto de vida en este país. Entonces ustedes también asesoran en esos casos, es decir, cuando las personas están en situación irregular, ustedes le prestan ese servicio, el de nacionalización, que es un procedimiento poco conocido también a nivel de abogados. También prestan, o sea, dentro de las ramas que ustedes trabajan, que no solo es la parte de los niños, sino que también ayudan a la parte familiar. Creo que te entendí esa. Sí, ahora, no hacemos solicitudes de nacionalización a nivel del proyecto, probablemente porque tenemos recursos acotados y por ahora nos enfocamos en las solicitudes respecto a los niños, pero sí trabajamos en el fondo con el Servicio Jesuita Migrante, o derivamos a Clínica Jurídica, la misma del Alberto Hurtado, con respecto a esos casos. El trabajo con con embarazadas es más que nada en educación en derecho, porque es como pensando, a ver, igual la autoridad administrativa puede que siga aplicando erróneamente la norma, en cuyo caso, en el fondo, y el problema es que cuando uno es migrante, y tú y yo lo sabemos de nuestra propia experiencia vital, más allá de que las dos seamos abogadas, en el fondo, cuando uno es migrante, en el fondo, a veces cuesta, es difícil acceder a la información local y en el fondo si a uno un funcionario le dice, mire, esto es así, por lo tanto su hijo no tiene derecho a la nacionalidad, es probable que lo haga. Entonces, por eso hacemos una promoción en empoderarlas a ellas para que en llegado su momento ellas defiendan el derecho de nacionalidad de sus hijos o hijas. Perfecto, Dalia. Bueno, como pregunta de cierre, ¿podrías comentarnos el caso del señor Don Hugo para que quede, para que los conozcan nuestros estudiantes de la universidad y sepan qué hacer en este tipo de casos? Bueno, el caso de Don Hugo es un caso emblemático que va en la primera línea que conversamos en el origen de nuestra conversación hoy, que era hijo de padres peruanos que en el fondo usaban el turismo para entrar y salir. Y en el fondo que fue rechazado en sede administrativa y por lo tanto nosotros presentamos un recurso de reclamación de nacionalidad. Lo interesante de eso fue el recurso de reclamación de nacionalidad se interpone directamente ante la Corte Suprema y lo ve el Pleno, que es en el fondo todos los ministros. O sea, y lo muy bonito de ese caso es que en el fondo ese fallo nosotros lo podemos usar y después te puedo dar el rol de la causa para a lo mejor si hay algunos estudiantes interesados que vía online en el fondo y en tus clases tú se los puedas compartir. Hacen un desarrollo muy bonito acerca del derecho a la identidad y el derecho a la nacionalidad y en el fondo cómo finalmente frente a la duda lo mejor es que la autoridad en el fondo presuma y proteja la nacionalidad de los niños, niñas, adolescentes, que es lo que no pasó con Don Hugo al momento de su nacimiento, porque vivió décadas en el fondo en situación de apatridia, como un derecho fundamental. Y en el fondo, frente a la duda de si es o no nacional, tratar de en protección de ese derecho y en ese mandato que tiene Chile en base a las obligaciones internacionales que tiene, tratar de protegerlo. Bueno, Gabriela, quedaron muchas cosas pendientes, espero que tengamos una parte 2. Podemos hacer una parte 2 de todas maneras. Diálogo, esperamos que también la universidad nos preste el espacio y agradeciendo tu tiempo, tu presencia, porque sé que eres una persona sumamente ocupada. Espero les haya gustado a todas las personas la entrevista y la temática y haremos una parte 2 próximamente. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, yo solo agradecer, invitar a los estudiantes a buscar en el derecho migratorio un espacio para servir y para, en el fondo, promover justicia, que yo creo que es algo muy fundamental para nuestra profesión y que en materia migratoria hay mucho por avanzar en eso. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche
saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Ay, quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Esto fue Derecho para Todos, un programa de Radio Hugo donde las leyes son el tema a conversar, junto a Pamela Celedón, profesora de Derechos Humanos de la UBO.